Quiero compartirles en esta tarde y llamar su atención en el libro de Mateo capítulo 20 verso 1. Y en esta oportunidad me gustaría que usted mantuviera su Biblia abierta. Vamos a ir desglosando un poco el capítulo 20. No vamos a desarrollar un mensaje como lo hacemos de costumbre. Esto es lo que se conoce como un mensaje narrativo. Un mensaje narrativo tiene la característica de meterse en la historia de la narración y poderlo estudiar para sacar la enseñanza que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y este se encuentra en el libro de Mateo capítulo 20 verso 1. Dice de la siguiente manera, comienzo leyendo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Las viñas eran campos dedicados a la siembra y a la cosecha de uvas. Dice el verso 2: y habiendo convenido, preste atención, con los obreros en un denario al día. Oiga bien, habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Es importante resaltar que un denario era el salario justo que se le pagaba a alguien por el trabajo de un día. Es decir, un denario era algo equivalente a 80 o 100 dólares acá en los Estados Unidos. Este dueño de la viña logró convenir con este grupo de trabajadores pagándole un denario entre 80 a 100 dólares por un día. Lo que nos va a llamar la atención es que ese convenio solo lo hizo con el primer grupo. Se hicieron varias jornadas de trabajo, pero el convenio de un denario al día solo se hizo con el primer grupo. En California hay una plaza llamada la Plaza MacArthur. Y es interesante porque hay muchos inmigrantes, especialmente centroamericanos. Su mayoría no tienen documentación, no están legales en el país, pero hay entre ellos albañiles, plomeros. Mire, usted puede encontrar cualquier profesión. Ellos que están esperando que alguien venga y los contrate, porque al no tener documentos, esa es la forma en la que pueden conseguir que alguien les ayude dándole trabajo. Algo parecido es lo que está ocurriendo en el texto que Jesús contaba. Había un lugar en donde se paraban las personas que necesitaban trabajar para llevar alimento a su casa. En tiempos bíblicos, estos lugares eran muy comunes. En este sitio que la Biblia describe, habían personas esperando que alguien les contratara. En ese lugar se relata la parábola. Entre tantos grupos podían haber personas mayores, es decir, ancianos, personas de edad avanzada, de la tercera edad. Habían también algunos enfermos, habían jóvenes altos y muy fuertes. Y claro, siempre se iba a escoger durante las primeras horas a las personas con mejores condiciones. Por ejemplo, los más fuertes, los más jóvenes y los más capaces. Y se iba dejando durante el transcurso del día aquellos que no contaban con estas virtudes: la juventud, la fortaleza y la capacidad. Sin embargo, sigue contando el pasaje bíblico que llegando una hora del día, la mano de obra que se había contratado no había sido suficiente. Y el dueño de la viña volvió al lugar de donde había sacado aquel primer jornal de trabajo para solicitar otras personas. Es el verso 3. Por favor, mantenga su Biblia abierta. Dice, verso 3: saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. 4. Y les dijo: también id vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Ahora no les estaba hablando de un denario. Ahora, ¿qué les estaba ofreciendo como salario? Lo que sea justo. Note que al primer jornal de trabajo les ofreció o convino con ellos en un denario. De aquí en adelante, el resto de las personas que serán contratadas, lo único que le va a decir como convenio era que le iba a pagar lo justo. Sigue diciendo: a este grupo, a diferencia de los primeros, se les ofrece solamente un pago justo, mas no un denario. Versículo número 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, que son las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, e hizo lo mismo.
Y saliendo cerca de la hora 11, diga conmigo, la hora 11, las 5 de la tarde, los obreros de las 5, y el jornal de trabajo iba a terminar a las 6. Es decir, que estas personas iban a trabajar menos de una hora, porque este señor que llegaba a buscarlos no tenía una Cherokee o un autobús que llegaba a montar las personas, sino que él venía caminando, reclutaba a las personas que iban a ir para trabajar, y mientras llegaba al sitio de trabajo se tomaba unos minutos. Entonces, estos que iban en la última hora, la hora 11, las 5 de la tarde, iban a trabajar incluso menos de una hora. La gran pregunta es, ¿por qué quedaban todavía a las 5 de la tarde personas que no habían sido contratadas absolutamente por nadie? Porque en total podemos darnos cuenta que se hicieron 5 jornales de trabajo: uno a las 6, uno a las 9, uno a las 12, uno a las 3 y el último a las 5. ¿Quiénes fueron los obreros de las 5 y por qué no fueron contratados por nadie durante todo el día? A lo mejor a las 5 ellos pensaban que ese día no iban a tener con qué llevar comida a su casa, y aún la esperanza de que alguien los contratara para pagarle un cuarto de denario. Ya sabían que era imposible poder cobrar el salario completo, pero hay que ver cómo las personas hacen cosas cuando hay necesidad. Y los que les ha tocado emigrar o los que les ha tocado empezar de cero, sabemos perfectamente cuánto esfuerzo hacemos y lo que estamos dispuestos por poder tener por lo menos pan y comida para llevar a la casa. Entonces encontramos que estos de las 5 de la tarde eran los de mayor edad, los menos capaces y los que tenían algún impedimento. Nadie los quería. Por alguna razón nadie quería contratar a un anciano de la tercera edad. Creo que esto sigue repitiéndose constantemente en el mundo. Este es un país, yo creo que con muchas bondades. Algo que a mí me ha llamado la atención muchísimo es que usted puede ir a centros de comida rápida y va a encontrar personas de la tercera edad trabajando en actividades de muchachos. Eso pasa en este país. Pero tengo amigos, por ejemplo, que están en Chile, tengo amigos que están en Perú, que están en Argentina, que están en Brasil, que están en Colombia, y me dicen que después de cierta edad prácticamente es imposible poder conseguir algún tipo de profesión. Y eso ha ocurrido no solamente en este tiempo, ocurrió en tiempos bíblicos. Así que las personas que probablemente excedían los 50 años no les dieron trabajo. Los que veían más firifiri, decimos los venezolanos, firifiritos, son los más flaquitos, los más endebles. Aquellos que no se veían tan fuertes, tampoco los contrataron. Los más chiquitos, los más débiles, los que se veían visiblemente, se podían percibir que estaban enfermos, tampoco fueron contratados. Y cuando faltaba una hora para que terminara el jornal de trabajo, vinieron nuevamente el dueño de la viña y llevó para trabajar menos de una hora a estas personas, ofreciéndoles o conviniendo con ellos no un denario, que sería el salario de un día, sino conviniendo con ellos lo justo. Qué interesante, ¿no? Porque a veces pareciera ser que la percepción que nosotros tenemos de justicia es la correcta. Pero cada vez que nosotros tratamos de entender a nuestro Dios, pareciera ser que se rompen todos nuestros esquemas, nuestros paradigmas y la manera de entender al mundo. Lo que Dios considera justo probablemente nunca podrá ser considerado justo por el resto de la humanidad. Y le voy a explicar por qué. Porque nosotros somos parte de un mundo en donde pareciera ser que los estereotipos y los estándares que establece la sociedad son los que todo el mundo tiene que llenar. Y cuando nos damos cuenta que la mayoría de los seres humanos no podemos calzar dentro de esos estándares estereotipados que el mundo exige, y casi siempre terminamos siendo rechazados, ignorados, olvidados y a veces despreciados. ¿A cuántos de los que están acá le ha tocado alguna vez experimentar en carne propia el rechazo? El ser ignorados, el ser despreciados. A lo mejor porque tú no formas parte del partido político que en ese momento es el que manda. Eso lo vemos mucho. O a lo mejor porque tú no tienes papeles
Y al no tener una documentación legal, eres no solamente rechazado, sino que si logran darte trabajo, te van a explotar, porque pareciera ser que en la necesidad es donde los seres humanos se afincan para abusar de otros. Entonces el rechazo, el ser ignorados, el ser olvidados y hasta ser despreciados era prácticamente la característica de los obreros de las 5, los que quedaron en esa última hora de trabajo. Y entonces vino el dueño de la viña, vio a aquellos ancianos, vio a aquellas personas débiles, vio a aquellas personas que sabían de antemano, él sabía que no podían trabajar desde la mañana, pero pensó en darles un trabajo y no pagarle lo que le ofreció al primer grupo, que eran los fuertes, eran los grandes, eran los jóvenes. A esto les dijo: les voy a pagar lo que es justo. Y entramos a entender el término de lo que para nosotros pudiera ser justo. Yo siempre me he considerado un obrero de las 5 y les voy a contar algunas cosas que pienso que va a permitir que muchos de nosotros nos podamos identificar, especialmente porque ser inmigrante no es fácil en ningún país. Y cuando estás en tu propio país y eres un obrero de las 5, probablemente eso lo haga todo más difícil. Yo crezco en una familia con una condición socioeconómica extremadamente baja. Yo siempre digo que los pobres del barrio no se juntaban con nosotros, porque aparentemente éramos más pobres que los pobres. Había algo que a mí me llamaba la atención, que yo me lo preguntaba todo el tiempo: ¿por qué mi mamá no me podía dar un bolívar? Un bolívar que a algunos le parecerá una tontería, pero en mi tiempo un bolívar era dinero. Con un bolívar yo compraba un bolívar de pan y me daban 8 panes en la panadería, con un bolívar. Pero mi mamá no me daba un bolívar. Yo tenía que ir a la escuela, esperar que llegara el recreo, ir a la parte de atrás, y ella me llevaba allí juguitos y arepas. Y a mí me molestaba, porque para mí era una ilusión tan grande poder hacer una fila en la cantina y poder sacar de mi bolsillo dinero y comprar un jugo. Había un niño que yo lo envidiaba, me daba, era mi amigo, pero yo sentí una envidia grandísima, porque él llevaba todos los días un jugo de naranja, un panqué, recuerdan lo que es el panqué, un cake, y para completar tenía un real, 0.50, y con eso él todavía podía ir a la cantina y comprar. Y la única vez que yo pude tener ese privilegio, me acuerdo que fue pidiéndole a mis compañeritos un medio, 0.25, y reuní 1.50, y yo estaba tan feliz porque por primera vez pude ir a la cantina y comprar como todo el mundo compraba. Pero yo no tenía esa posibilidad. Eso me hizo ser siempre una persona relegada en mi salón. Aparte de todo, creo que una característica de mi familia genética es que yo era siempre el segundo de la fila. Gracias a Dios había uno siempre más chiquito, pero yo era el segundo. Y ser el segundo me hizo también convertirme en una persona que cuando llegaba el momento para hacer deporte o para jugar, como decía Gustavo, nunca me escogían. Más bien decían después: dame a este para jugar pelota, dame a aquel, dame a aquel. Y cuando me veían a mí: agárratelo, igualito nosotros vamos a ganar. Y nunca tuve la oportunidad de convertirme durante esos primeros años de mi vida escolar en alguien como los amigos que yo veía, que ellos podían ir, comprar en una cantina, o ellos tenían como esa seguridad. Y yo crecí con complejos. Y sabe que con el tiempo me di cuenta que Dios tuvo que ayudarme a bregar con tantos complejos de la vida. Y eso hizo que cuando yo llegué a 4º, 5º grado comencé a ser un muchacho 100% problemático. Mi mamá le cuenta a mis hijos que yo vivía peleando. Tuve que hacerme fuerte, tuve que aprender a defenderme. Cambié por completo mi forma de pensar, porque algo por dentro me decía que si yo no me defendía, si yo no buscaba la forma de reaccionar ante un sistema que pareciera ser que había escogido esos estereotipos, yo siempre estaría en el margen de afuera. Y me convertí, ya llegando a mi adolescencia, en una persona violenta, siendo cristiano, porque era una coraza. Era un individuo en mi adolescencia total y completamente acomplejado. Y la palabra que yo más recuerdo que me caracterizó toda mi vida fue esta: el hijo de Miriam, o el hijo de la señora Miriam, el hijo de la hermana Miriam. Yo conocí a mi abuela a los 9 años. A los 9 años
yo no sabía cómo era ni quién era mi abuela. Mi mamá me lleva a conocerlos y recuerdo clarito como que si fuera hoy. Yo estaba feliz porque eso fue en Cumaná, íbamos todos los días a la playa. Mi abuela tenía en el patio acures, son unos conejitos sin orejas largas, pequeñitos que habían allí. Y esa semana que pasamos allí y que yo conocí a mi abuela, comenzaron a perderse los acures. ¿Y sabe cómo se refería mi abuela a nosotros? Los hijos de Miriam. Y la entiendo, porque ella creció con todos sus nietos y los únicos nietos que no estuvieron con ella fueron los hijos de Miriam. Y me acuerdo que cuando se perdieron los acures, escuchaba a mi abuela decir: Miriam, desde que llegaron tus hijos, se me están perdiendo los acures, ese es tu hijo. Y por supuesto, yo soy el único varón. Ella consideraba que yo era el responsable. Y a mí me daba cosa porque la costumbre nuestra era besarle la mano a los abuelos, pero ella me miraba siempre de una forma como examinándome. Y yo cuando entraba y salía, ella me quedaba mirando porque pensaba que yo estaba matando los acures. Me acuerdo que un día en la tarde, llegando de la playa, el gato de la casa salía con un acure en la boca. Y mi mamá comenzó a llamar a mi abuela: Maíta, Maíta, mira, ve, mira quién se está robando los acures. Y mi abuela lo que hizo fue mirar y dijo: eso es muy raro porque eso nunca había pasado aquí, a pesar que ese gato ha tenido toda la vida con nosotros. No hubo una disculpa, no hubo un: oye, Miriam, me equivoqué. ¿Y sabe por qué? Porque yo era el hijo de Miriam. Comenzamos a ir a una iglesia. Oiga lo que es un obrero de las 5. Comenzamos a ir a una iglesia cerca de la casa. Estaba casi una cuadra arriba en el cerro donde vivíamos. Y yo era un arrocero, 7 años. ¿Sabe lo que es un arrocero para los venezolanos? Alguien que va a una fiesta y no lo invitan. Y me acuerdo que un sábado en la tarde quedó una fiesta, mi mamá debe recordarlo, y yo estaba por allí, no recuerdo por qué. Y dijeron que le iban a celebrar el cumpleaños al hijo de uno de los hermanos de la iglesia, pero yo era el hijo de Miriam. Y me metí de arrocero en esa fiesta. Y recuerdo clarito cuando agarraron y le pusieron el pañuelo en los ojos al muchachito, le dieron el palo, y yo ahí contento esperando a que tumbaran la piñata para agarrar caramelos, para agarrar juguetes, y yo contento, feliz viendo. Y empieza el muchachito, y como yo estaba enfrente, cuando él medio me roza con el palo, a que no sabe, creía que yo era la piñata. Y el niño me ha agarrado a palo. ¿Y sabe lo que hacían las personas? Se reían y gritaban: ¡dale! Y me cayeron a palo. Y todo lo que yo lamentaba era que mi mamá no estaba allí, porque yo sentía que la única persona que podía entendernos era Miriam, la señora Miriam. Pero si yo hubiera sido el hijo de algún diácono importante, si yo hubiera sido el hijo del pastor, si yo hubiera sido el hijo de alguna persona con cierto estatus económico, no creo que eso hubiera ocurrido. Eso fue una gracia. Para todo el mundo eso le produjo mucho chiste. Al poco tiempo, mi papá iba a la iglesia, comenzó a ir a la iglesia, no se había convertido aún. Y siempre recordaré con mucho cariño a aquel pastor, con mucho amor por el trato que él nos dio. Pero me acuerdo que él le dijo a mi mamá: Miriam, se va a casar mi hija, fulana, te invito al matrimonio. Anda, yo te invito. No nos dio una tarjeta, pero nos invitó gentil y bondadosamente. Ese día lo tengo grabado aquí, como si fuera ayer. Estábamos parados en la pared y venía la persona con la bandeja en donde había un pedacito de torta, un pedacito de quesillo, un pedacito de gelatina y el refresco. Y cuando llegó donde estábamos nosotros, ese día había ido mi papá, quien no era creyente. Estaba Miriam, mi papá, mis 3 hermanas y yo. La persona llegó allí, recogió la bandeja, siguió de largo, y en lo que terminó, siguió repartiéndola hasta que terminó. Y nunca olvido que la mano se nos quedó extendida esperando querer agarrar nuestro platico con torta, con gelatina, porque como niños lo que nos importaba era eso. Mi mamá se echó una molestada tan grande que nos agarró y nos dijo: nos vamos de la iglesia. ¿Y sabes cuál era mi reclamo? Mamá, ¿y la torta? Mamá, no nos dieron torta. Yo quería que regresáramos a buscar torta. Y recuerdo que subiendo hacia la casa, ella dijo: no te preocupes, siempre a donde lleguemos, quizás seamos nosotros los que pongamos la torta. Y eso a mí me marcó.
Y crecí con esos complejos durante toda mi vida. El tiempo normal de estudio de una persona en Venezuela son 5 años. Yo hice 10 y a la final no me gradué. Es decir, primer año a quinto año son 5. Yo hice 10. Raspé prácticamente todos los años. Yo no sé si esto generó en mí complejos, situaciones. Mis hermanas se graduaron y yo nunca pude graduarme, ni siquiera de bachiller. Tuve problemas de conducta, tuve problemas de violencia. En mi adolescencia era muy violento. Tuve que aprender a defenderme en la calle. Tuve que aprender a despertar una actitud hacia las personas siempre a la defensiva y siempre cerrado, porque era un obrero de las 5. Jamás me tomaron en cuenta. Se me ocurrió en un tiempo ir a hacer curso de bomberos. 17 años, no me había graduado. Y yo decía, ¿qué voy a hacer en esta vida? Y dije, voy a ser bombero. Y me fui allí al nuevo circo, bajo el puente donde están los bomberos. Había salido un anuncio donde solicitaban bomberos voluntarios. Y sabe, todo el mundo pasó el examen para ser bombero, menos yo. Y habían como 6 o 7 personas más. Y sabe qué era lo peor, cuando nos rechazaron y pasábamos por fuera de la cerca, y todos los que fueron bomberos nos gritaban desde afuera cosas, porque no pudimos calificar para lo que ellos querían. Esa fue una realidad que a mí me marcó. El rechazo de una abuela, el rechazo en mi infancia, tantas cosas que yo considero que se convirtió en mi vida en una característica para ser rechazado, ignorado, olvidado y despreciado. Toda mi vida he sido un obrero de las 5. Y yo sé que muchas personas aquí estarán pensando, bueno, yo pude terminar de estudiar, pero en algún momento de la vida llegaste a un sitio en donde fuiste un obrero de las 5, en donde por tu condición socioeconómica o tu condición genética tienes a lo mejor una piel que no es el color que le gusta a todo el mundo, o no estás en el país donde tú naciste, pero de alguna forma siempre nosotros como seres humanos vamos a ubicarnos en situaciones cuando el mundo nos va a rechazar, nos va a despreciar, y estaremos prácticamente pensando, faltando una hora para que todo termine, que nosotros no tenemos oportunidades. Vea lo que dice el verso número 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Este señor se pudo haber evitado un gran problema si hubiera pagado desde los primeros hasta los postreros. ¿Sabe por qué? Porque él le ofreció a los primeros, convino con ellos un denario. A los otros nunca le dijo cuánto les iba a pagar, siempre les dijo que le iba a dar lo justo. Y cuando decidió pagarle un denario a estos, si le hubiera dado de primero, estos se hubieran ido y jamás se hubiera enterado cuánto les pagó a los demás. Pero hizo algo interesante. Llamó a los últimos. ¿Y sabe cuánto les pagó? Le dio un denario. Entonces los que trabajaron desde las 6 de la mañana se pusieron contentísimos. Sí, se pusieron contentísimos. Porque ellos dijeron, si a esto les dio un denario, aunque convino conmigo en un denario, bueno, a mí me irá a dar 10, 20. Porque a estos que llegaron y que trabajaron unos cuantos minutos, y ellos quizás no podían entender que desde el primer momento el dueño de la viña quizás sabía las limitaciones que tenían, pero él iba a actuar justamente. ¿Entiende cuando la Biblia dice que le ofreció lo justo? Alguien diría, no es justo. Sí es justo, porque él sabía que estos no podían echarse 12 horas de trabajo. Y esperó el momento y les dio lo mismo, pero él sabía que ese gran esfuerzo de esa hora era lo que correspondía a lo que ellos podían trabajar. Y cuando le dio a los últimos un denario, los que estaban de las 6 de la mañana se les pusieron los ojos como un par de huevos fritos y echaron tremenda sonrisa y se metieron un codazo. Aquí nos toca por lo menos 10 denarios a cada uno. Y cuando llegó le dio un denario a los de las 5, un denario a los de las 3, un denario a los de las 12. Ahí se le empezó a inflar el guarapo a los de la primera hora. Y dijeron, la cosa se está poniendo difícil. Un denario a los de las 9 y un denario a los de las 6.
Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Verso 10. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Sabe algo? Probablemente el mundo nunca te dé el valor que tú tienes. Probablemente siempre vas a ser descalificado por el color de tu piel, o porque no eres ciudadano y no tienes la documentación que quisieras. Probablemente serás descalificado. Hoy nos toca a los venezolanos ser en muchos lugares del mundo obreros de las 5. Un venezolano. Probablemente a lo largo de tu vida te ha tocado ver cómo el abuso, el irrespeto, la indolencia ha sido una situación característica en la vida de personas que tenemos que reconocer que nuestra vida no fue la mejor. Yo no escogí la vida que tengo. Yo no escogí la vida que tuve, no la escogí. Yo no escogí la familia que tuve. Le doy gracias a Dios por esa familia, pero yo no la escogí. Pero me hubiera gustado haber nacido en un esquema completamente diferente. Mi familia fue una familia disfuncional. Lo fue. Mi papá conoció al Señor ya cuando estábamos entrando en la adolescencia, y antes de conocer al Señor fueron muchas las cosas que nos tocó vivir a mí y a mis hermanas dentro de la casa. No porque mi papá hubiera sido un hombre malo, sino porque mi papá venía de haber tenido una crianza tan dura y tan difícil que hoy yo entiendo a mi papá. Yo no recuerdo haber visto un gesto de afecto, de cariño, un beso, una mano de mi papá, pero yo hoy lo veo, yo digo, lo entiendo, porque nadie se lo enseñó. Y los que crecimos en este tipo de ambiente sabemos perfectamente lo que significa formar parte de un esquema familiar que no es el que tú quisieras. Amas a tu familia, pero no es eso lo que tú hubieras querido. A los que nos ha tocado salir de nuestro país, empezar de cero, o estar en nuestro país y no participar de un sistema político en donde pareciera ser que las virtudes tienen que ver con esos estereotipos. Pareciera ser que somos parte de una sociedad en donde todos estos estándares y todos estos estereotipos en algún momento nos va a afectar. Y si no nos agarra el chingo, nos agarrará el sin nariz. Llegamos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, aquí sí es verdad. Mire, llegamos a Estados Unidos y en Estados Unidos somos obreros de las 5. Nos tocó pasar por situaciones tan complejas a nosotros como familia. Nos tocó tener tantas carencias. Yo tenía mi hermana mayor. Siempre fuimos casi contemporáneos porque ella me lleva un año. Y yo fui de una familia en donde yo tenía que llegar de la mañana en la escuela, quitarme el uniforme porque era el que le correspondía a ella durante algunos años, mientras el tamaño era el mismo, porque era el mismo uniforme, porque no teníamos esas condiciones que a lo mejor muchos han podido tener. Fui afectado, lo reconozco. Hoy cuando analizo tantas cosas que tengo en mi personalidad equivocada, me doy cuenta que fui un hombre acomplejado, que fui un niño acomplejado. Un niño que me tocó levantar una coraza y me tocó actuar de muchas formas porque nadie quizás me dio el valor que yo hubiera querido. Y pasé una infancia envidiando a mis compañeros, envidiándoles sus zapatos, porque yo no podía tener zapatos de marca. Y cuando pisamos la adolescencia, todos sabemos lo importante que es para un adolescente usar zapatos de marca. Yo no podía. Mi mamá quería, pero no podía dárnoslo. Y le puedo pasar el resto de la tarde contándoles historias. No que viví en el mundo, que viví en la iglesia. En la iglesia. Porque mi papá iba a la iglesia donde nosotros asistíamos, tomado, borracho, a pelear con mi mamá. El pastor paraba el servicio y a sacarlo, y eso era un escándalo. Yo me pongo a pensar, a veces cierro mis ojos y me acuerdo esos momentos. Yo no sé si Carolina, que es la más pequeña, lo recordará, pero yo, que soy entre los mayores, lo recuerdo. Y paraba el pastor el culto porque entraba el señor Rodolfo y jalaba a Miriam por los pelos. ¿Y tú qué haces en la iglesia? Y nosotros pegando gritos. No, y eso era un desastre. Y nos tocó crecer viendo, hermanos, que al ver que esa era nuestra realidad, en vez de entendernos, en vez de amarnos, los hijos de Miriam. Fui el hijo de Miriam toda mi vida, pero ¿sabe algo? Llegué a la viña del Señor.
en donde está el dueño de la viña, el que nunca, jamás hizo ni hará diferencia con los que le sirven. A Él no le importa si tú eres americano, si tú eres afroamericano, si tú eres venezolano, si tú eres centroamericano. Para Él todos son iguales y para Él todos tendrán un trato justo, porque Él es Dios. Llegamos a la viña del Señor, y como dice un viejo dicho, en la viña del Señor hay de todo. Y créame que hay de todo. Cuando veo a la gente quejarse en una iglesia, ay, yo fui a una iglesia y no me saludaron, yo digo, qué gente tan estúpida y tan tonta. Nunca han vivido realmente el desprecio. Yo sé lo que es el desprecio. He vivido en carne propia el ser ignorado. Pero el dueño de la viña, ¿sabe qué? Me escogió un día. Y cuando para el mundo no era importante, cuando mi mamá me tuvo que llevar a psicólogos entrando ya segundo año, porque no había forma que yo pudiera tener una retentiva normal, el dueño de la viña me escogió. Y ¿sabe qué? Me pagó igualito como todos aquellos que tuvieron una vida perfecta. Me llamó a su servicio, me hizo un pastor, y me encontré un día siendo el pastor en la iglesia más grande de Puerto Ordaz, pastoreando sin haber tenido jamás estudios, abogados, ingenieros, y encontrándome en muchas oportunidades dándole asesoría a los psicólogos que se congregaban conmigo en Renuevo Puerto Ordaz. ¿Sabe por qué? Porque el dueño de la viña tiene un principio que aplica a todos, y es este: de lo vil y menospreciado de este mundo, Él se vale y escoge para avergonzar a los grandes, a los sabios y a los entendidos. Y me tocó comenzar a darme cuenta que Dios a mí nunca me discriminó. Logré construir un ministerio. ¿Y sabe cuál fue mi terror más grande? Ver que mis hijos no eran obreros de las 5. Mis hijos eran obreros de la primera hora. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí los querían. Cuando mis hijos nacían, los hermanos se desvivían por los hijos del pastor. Los hijos del pastor, hasta el último, hasta Guti. Todo el mundo quería cargar a mis hijos. A mí no, a mí me pasaban de brazo en brazo para ver quién se quedaba. Conmigo hacían como el juego de la papa caliente, a ver con quién se quedaba. A mis hijos no, por mis hijos se pelearon. ¿Y sabe lo que yo hice? Les enseñé a ellos a valorar a las personas que no tenían sus condiciones. Se los enseñé. Cuando llegaba Navidad, ellos estaban allí conmigo. Me iba el 24 de diciembre al hospital Uyapar, a Guayparo, a los hospitales, para que ellos vieran a las personas menos desposeídas, y nos íbamos con juguetes, con comida, para que ellos vieran que hay gente en el mundo que sufría. Un día iba por la calle y vi un muchachito, todos conocerán esta parte de la historia, a Gabrielito, un niño de 13 años, pero como de este tamaño. Y me lo llevé para mi casa y adopté un niño de la calle. ¿Sabe por qué? Porque para mí era importante darle valor a alguien que la sociedad tenía como un despojo. ¿Y sabe cuál fue la enseñanza más grande durante los años que Gabrielito vivió con nosotros? Enseñarle a mis hijos a valorar a las personas, aun y cuando ellos no tengan las mismas condiciones que ellos. Y me tocó llegar a este país. Y después de haber dejado de ser un obrero de las 5, porque en Puerto Ordaz por más de 15 años ya no era un obrero de las 5, era el pastor Gustavo Moros, con programas de radio, emisoras de radio, programas de televisión. Hace 3 años tomé la decisión de venirme a este país bajo una dirección de Dios, y hoy la entiendo cada vez más. ¿Y sabe cómo que llegué a este país nuevamente? Ahora soy nuevamente un obrero de las 5. He escuchado el bullying de los hermanos, lo he escuchado, porque no hablo inglés, y lo he escuchado. Y recuerdo cuando yo oigo a la gente burlarse de mí, no sé si eso de alguna forma tenga que ver con esas cosas que uno guarda. Recuerdo el día que me cayeron a palo en aquella fiesta cuando le estaban dando a la piñata, y recuerdo la risa de los hermanos burlándose y las carcajadas, la gente decir dale, dale, porque yo quisiera ver qué hubiera pasado si aquí a un hijo de ustedes, usted ve que lo caen a palo
O creo que aquí existe, aunque sea un sentido común de ver que al niño de cualquiera le dan casi un palazo y se lo quitan inmediato. Pero eso no fue mi caso. ¿Sabe por qué? Porque decían, ese es el hijo de Miriam, quiere que se vaya de la iglesia. De todas formas, los diezmos de ellas no son importantes, porque mi mamá no trabajaba. Vivíamos en una barraca que mi mamá construyó arriba en el cerro del manicomio. Y mis hijos crecieron en un ambiente diferente. ¿Sabe cuándo me di cuenta del lugar que Dios me dio? Un día fuimos a Roma y Mayela se fue con los niños a conocer la Torre de Pisa y yo me quedé con Vito. Y fuimos al zoológico. Él y yo nos quedamos solitos. Y nos fuimos al cafetín a comer y nos llenamos de Nutella. Pero mientras yo me tomaba el café y le daba el Nutella, porque en el restaurante regalaban la Nutella como si fuera parte era parte del servicio en la comida. Y uno venezolano al fin, cuando vimos eso, le metí Nutella por todos los bolsillos, esa Nutella chiquitica, y vamos a llevárnoslo para la habitación. Pero mientras yo me tomaba el café en Roma, yo decía, caramba, el hijo de Miriam en Roma. 2 veces fui a Israel. En Argentina me fui a tomar un café a las 12 de la noche. Y ¿sabe lo que yo he pensado siempre? Que Dios me ha permitido tener privilegios. Decía, caramba, el hijo de Miriam, el obrero de las 5, de quien probablemente todo el mundo diría no merece estar en ese lugar, quien a lo mejor no tendría ningún beneficio. ¿Y sabe qué aprendí en este mundo? ¿Sabe qué aprendí? Que la mejor sociedad que tú puedes hacer, óyeme bien, el mejor negocio que tú puedes hacer no es con la gente que tiene, es aprender a tratar y a darle el lugar a los que creen que no lo tienen, y aprender a asociarnos con los humildes, como dice la palabra de Dios. Y eso me hizo convertirme en un personaje odiado en Puerto Ordaz. ¿Usted sabe por qué? Porque yo nunca quise andar en esos ambientes de pastores. Y 3 veces me nombraron apóstol y jamás me interesó ese término, ni lo uso, ni me gusta. No me interesa. Porque yo digo, a lo mejor por la misma marca que he traído, apenas me estoy comiendo el cuento que soy pastor. Y le doy gracias al Señor por ese privilegio tan grande. Y hoy, cuando llego a este lugar y me doy cuenta que en el mundo seguirán habiendo obreros de las 5 a los que todos van dejando, ignorando hasta la última hora, por inmigrantes, por viejos o por muy jóvenes, o porque no hablan el idioma, o porque no tiene papeles, o porque no tiene un nivel socioeconómico. Porque cuando Santiago dice que la gente que llega a nuestras iglesias tienen un anillo y todo el mundo le rinde pleitesía y le busca un puesto, Santiago señalaba este tipo de actitudes como cosas que no agradaban a Dios. Usted quiere agradar a Dios, trate al que no tiene mejor que el que tiene, y verá que la bendición de Dios siempre lo va a acompañar a cualquier lugar que usted vaya en este mundo, porque usted tendrá el corazón del Señor de la viña, que no hace acepción de personas y que ama al hombre tal cual como es, por su condición y no por lo que tiene. Qué importante es valorar a las personas. Qué importante es darnos cuenta que hay mucha gente herida en este tiempo, que hay muchas personas con dolor en su corazón, y que hay mucha gente, más de lo que usted se imagina, acomplejada. Hay 2 tipos de complejos: los complejos de los que se creen la gran cosa, esos son complejos también y son peores, y los complejos de los que a lo mejor han sido marcados por la vida de forma negativa y son obreros de las 5. Primera de Corintios capítulo 1 verso 27 al 31. Pero antes quiero terminar el pasaje. El Señor de la viña, verso 13 del 20 de Mateo, respondió y dijo a ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito, dice el Padre, el Rey, el Señor de la viña, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío.
¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Cochina envidia. La envidia sigue siendo un terrible mal que yo lo equiparo igual a una enfermedad. La envidia es una enfermedad. La envidia es tan mala, que hay personas que no te conocen, nunca te han visto, jamás han hablado contigo y hablan mal de ti. Y no saben quién eres. Nunca han tratado contigo. Mire, yo me asombro cuando a mí me ofenden por las redes sociales, que me ofenden todo el tiempo. Siempre tengo, cuando pareciera ser que todo el mundo, qué bueno, pastor, Dios le bendiga, tremendo post, este y lo otro. De repente encuentro, en estos días, con el caso que ha pasado con el pastor de acá de la Florida. Mire, yo coloqué y lo coloqué desde mi corazón. Sinceramente, yo oro por el hermano. Yo no me puedo alegrar por una situación familiar tan difícil por la que el hermano pueda pasar. Jamás lo voy a hacer. No puedo hacerlo. Que no comparta cosas es otra cosa y no lo digo, pero no lo puedo hacer. Y alguien agarró y me escribió: un lobo defendiendo a otro lobo. Y yo agarré y busqué, ni lo conozco, no sé quién es. Y yo sé que hay personas que deben estar conectadas o que verán esto en diferido, solo por chismosear, para ver cómo está, para ver si está más gordo, si está más flaco, si está más negro, si está más blanco, si está más peludo, si está decaído. Porque hay personas que están apostando y no porque quieren leer algo bueno, no porque quieren saber cómo estás, sino porque quieren verte caído, quieren verte destruido. Esos son los de la primera hora, los de la novena, los de la sexta. Pero sabe, la envidia es una enfermedad terrible. La envidia es una enfermedad terrible. La gente ni siquiera te conoce y hace comentarios de ti y jamás ni siquiera te ha saludado o te ha visto personalmente. Todo lo que sabe es lo que dijo aquel, el amigo de un amigo que le dijo a ese amigo lo que el otro amigo había dicho. Y eso se ha convertido en una realidad con la que batallamos el día de hoy. Iba a leer el último pasaje bíblico en Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, 27 al 31. Dice: sino que lo necio de este mundo escogió Dios. Qué increíble el obrero, el dueño de la viña, ¿verdad? El dueño de la viña tiene unas cosas que uno no se las entiende. Y por eso es el Señor de todo. A Él no le importa mi color. A Él no le importa cuánto dinero tengo en el banco. Siempre me va a tratar igual. A Él no le importa si yo hablo inglés o no hablo inglés. A Él no le importa si yo tengo o no tengo papeles. A Él no le importa. ¿Sabe qué le importa a Él? Que todos tenemos un alma preciosa y Él ama el alma de todos por igual. ¿Cómo no amar al obrero de la viña si, a pesar de haber quedado de último y despreciados por todo el mundo, quizás mi vida estaba siendo marcada para ser un delincuente del barrio de allá del manicomio? Yo quizás fui escogido para ser un resentido social, un malandro, porque crecí, todos mis amigos que no eran obreros de las 5, todos mis amigos fueron malandros, todos, a la mayoría los mataron y otros que están en las cárceles, otros los he visto en la indigencia. Todos mis amigos terminaron con una vida delictiva. Pero Él me escogió a mí aún y cuando yo tenía menos posibilidades. Y le decía a Jackson ahorita que quería cantar esa canción, Razón de Vivir. Porque el único que nos da razón de vivir es el Señor de la viña. Cuando el mundo no te valora, siempre métete esto en la cabeza: hay un Dios que sí te va a valorar. Cuando veas que te quieren explotar en el trabajo, o no te dan trabajo, o te ponen de último, o te miran mal, o hablan mal de ti, o te discriminan por cualquier cosa, siempre recuerda esto: lo que piensen los trabajadores mejores que tú que contrataron antes, en la opinión de ellos no importa. ¿Sabe cuál es la opinión que importa en todo esto? La opinión
del Señor de la viña. El año pasado, cuando estábamos en la playa, nos fuimos, creo que el 1 de enero, toda la familia estábamos, bueno, toda la familia, estaba mi papá, mi mamá, Carolina, Mayela, los niños, y me acuerdo que yo decía: quien viera a los hijos de Miriam en los Miami, en las playas de Miami, en los United, Miami Beach, con bermuda y paseando, finalizando la tarde, después de haber tenido, y yo sé que mi mamá debe estar oyendo esto, y a lo mejor a ella se le debe le debe afectar recordar tantas cosas, pero después de haber tenido una infancia y una vida de tanta escasez, éramos tan pobres, pero tan pobres que los pobres no se juntaban con nosotros. Imagínense los pobres que eran. Y ahí Dios me vio, ahí Dios te vio. Yo no sé dónde serán ustedes, pero ahí Dios los vio y dijo: a lo mejor por la sociedad nunca va a hacer nada, pero yo tengo planes con él, yo tengo planes con ella. Y a lo mejor para los demás no servirá, pero a mí sí me sirve. Y a lo mejor está lleno de errores, de debilidades, es un acomplejado, porque yo reconozco, yo soy un gran acomplejado, lo reconozco. Pero el Señor de la viña me escogió. El Señor de la viña me miró. Y sabe, no me ofreció ni me garantizó cuánto me iba a dar. ¿Sabe qué sí me dijo? Que me iba a dar lo justo. ¿Y sabe lo que he recibido hasta el día de hoy? Lo justo. Hay algunos que les va a molestar cada vez que vea lo justo que Dios haga contigo. Les va a molestar, les va a hervir la sangre, les va a dar rabia. Pero no le hagas caso. En este mundo te van a volver loco, van a hablar mal de ti, te van a abandonar, te van a tirar. No llenes tu corazón de odio, ni de resentimiento, ni de rencor. No lo hagas, no lo hagas, porque te van a volver loco. Hay que vivir sin rencor, hay que caminar mirando para arriba y decir: gracias, gracias Señor por haberme llamado. Así sea la última hora, cuando todo el mundo decía y miraba: estos se van a ir sin nada, estos no sirvieron, a ellos nadie los contrató. Pero hay uno que siempre va a estar esperando hasta el último minuto para saber dónde dar valor a donde los hombres jamás le han querido dar. Dónde poner un tesoro a donde otros han visto una basura. De dónde sacar una escultura donde otros solo han visto un pedazo de piedra.